Tal y como figura en su fachada y en sus famosas tote bags, el Centre del Carme se declara en estado de emergencia climática. Uno de los grandes esfuerzos de la institución este año es la exposición Emergency on Planet Earth, que ocupa todas las paredes de la enorme sala Ferrer-Goerlich. Se podrá visitar hasta el próximo mes de septiembre. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Pues aquí estamos, nos encontramos en la sala Ferrer-Goerlich con los promotores de esta gran exposición Emergency on Planet Earth. En primer lugar tenemos al director del Centre del Carme y del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, José Luis Pérez Pont. ¿Qué tal, José Luis? Hola. Muchas gracias por atendernos. Un placer. Y al artista urbano Vince Filfree, muy conocido principalmente por sus figuras de cuerpos desnudos y cabezas de ave, muy interpretada como metáfora de la libertad tanto humana como animal, es decir, del planeta en general. Como veréis, ni José ni yo vamos con mascarilla, pero Vince sí, porque es artista urbano y los artistas urbanos tienen cierta tendencia a ocultar un poco su identidad y su rostro, aparte de que, como sabéis, firman con nombres que son artísticos, que no son sus nombres verdaderos. ¿A qué se debe una pequeña curiosidad, a qué se debe esta tendencia general de los artistas urbanos por ocultar vuestra identidad? Yo imagino que cada artista tiene su motivo para hacerlo. En un principio se hablaba mucho sobre el misterio, sobre llamar la atención y demás. En mi caso es porque mis personajes no tienen cara, entonces tienen rostros de animales y no me gustaría que mi cara fuera la imagen o lo que vendiera un producto que va sin una identidad concreta. Habla de la sociedad y no de una persona en particular. Qué bueno. Y luego aparte también porque creo que el mensaje de la obra va por un lado y hay que prestar atención a ese mensaje de la obra, no al mensajero. Lo que yo haga con mi vida privada no le interesa a nadie. Sí, la segunda parte de tu respuesta la sospechaba, la primera me ha molado bastante, claro. Si tapas la cara de tus retratados, va en consonancia de que ocultes la tuya. Pero bueno, es una tendencia general, a fin de cuentas, en el arte urbano. Habéis hecho este pedazo de trabajo de llenar esta inmensa sala hasta el último rincón, como estamos viendo. ¿Cómo partió el proceso de selección de las obras? ¿En qué os basasteis? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que ideasteis la exposición hasta que se hizo realidad? Porque no es nada fácil. Bueno, realmente yo creo que empezamos a hablar de este proyecto en 2019, final del 19, una cosa así. El objetivo era hacerlo en 2020. Nosotros desde el Centre del Carme, desde el Consorcio de Museos, nos sumamos a la declaración de emergencia climática promovida por la Generalitat Valenciana en septiembre de 2019. A partir de ese momento hemos ido desarrollando numerosos proyectos, tanto expositivos como de otra índole, educativos o de mediación, vinculados con la canalización de las sensibilidades a través del arte y la cultura hacia el público vinculados con la emergencia climática. En ese sentido, me parecía que el arte urbano y en concreto algunos artistas urbanos que tienen una especial conciencia con este tema podía ser una buena forma de amplificar ese mensaje y hacerlo de un modo potente, estético, chulo, que no es el discurso del telediario, que no es la imagen catastrofista sin más, sino que es con ese añadido que tiene la capacidad de hacer el arte, de trasladar un mensaje, pero no tiene la obligación de dar respuestas. No es una responsabilidad del arte dar soluciones, sí es una posibilidad el ofrecer y el enunciar problemas o el compartir preocupaciones. Y en ese sentido, a partir de ese momento, lógicamente la pandemia paralizó la posibilidad de llevar a cabo el proyecto en los tiempos que nos habría gustado. Era imposible además que artistas de otras nacionalidades se pudieran desplazar y viajar, en fin, ha sido todo bastante complejo, pero bueno, Vince también ha hecho un trabajo fundamental a la hora de enlazar esas sensibilidades y de contactar con artistas que han sido finalmente participantes en el proyecto. Son 14 artistas en total, si no me equivoco. Son 12 obras, 12 piezas que ocupan la nave principal y las naves adyacentes de la sala. Y bueno, nacionalidades, pues tenemos desde el famosísimo Spencer Tunick, estadounidense, tenemos canadienses, suizos, italianos. Has hecho un radar ahí general de encontrar a la gente más predispuesta.
artistas urbanos con especial sensibilidad por el problema climático o se han sumado a él? A raíz del proyecto. Sí, sé por dónde vas. En un principio lo principal es que estamos ante una amenaza global y era importante verlo desde un punto de vista global. Por eso queríamos que los artistas participantes estuvieran diseminados por diversas partes del globo con diversas catástrofes climáticas que pudieran surgir. Estos artistas ya todos habían trabajado previamente el tema del cambio climático, de la emergencia climática, pero una de las fundamentales razones era que teníamos que cuidar también la estética. Eso fue un punto, sobre todo al principio hablamos que a nivel conceptual debía tener una carga simbólica muy importante para que el mensaje pudiera llegar, pero también que no se descuidara la parte estética. Hay artistas cuyo trabajo es muy potente, pero la obra puede resultar demasiado escandalosa en el sentido visual. Y aquí era muy importante que entrara no solo a través del texto, no solo a través de la conciencia que quisiéramos introducir en el público, sino a través de la visión, que de un primer impacto la gente no apartara la cara. Ten en cuenta que si hubiéramos querido ir mucho más lejos, podríamos haber llegado mucho más lejos, pero nos hubiéramos encontrado con situaciones tal vez desagradables, y aquí era importante que toda la exposición fuera hermosa. Y eso es algo que todos los artistas y las artistas participantes han conseguido, juntar la parte conceptual con la parte estética. Pero la tipología de las obras, por lo menos para el profano que llega y visita la obra, la exposición, perdón, aparte que la nave principal está con esta pedazo de obra de Day, la tipología es bastante diferente porque son semiesculturas como esta en la que tú participas, que tengo aquí a mis espaldas, esa recreación de anuncios antiguos, las tipologías son distintas, no es una cosa muy uniforme. Claro, en realidad. Pero eso es porque el arte urbano tampoco lo es. Una de las cosas más divertidas del arte urbano es que no hay reglas en cuanto a técnica. Hay gente que utiliza teselas, como Space Invader, hay gente que utiliza papel pegado, como puedo hacerlo yo, o como puede hacer Obey en sus principios, hay gente que pinta con spray, gente que pinta con brocha, esculturas, cualquier tipo de cosas manuales que puedas hacer y exponerlas en un lugar público, se podría definir como arte urbano. Aquí no estamos en la calle, pero esto es un espacio público, entonces... Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Querían profundizar en eso, porque precisamente tú y yo hemos hablado antes un poquito de grabar la entrevista, que el arte urbano ha obtenido la Carta de Naturaleza Artística de primer nivel de una forma relativamente reciente. Cuando yo estudiaba Historia del Arte no llegamos a tocar el arte urbano. Entonces, al ocupar estos espacios, ya se está consolidando definitivamente, estamos en ese camino. ¿Creéis que ya se percibe por el público como arte de primer nivel, sin nada que envidiar a la escultura, a la pintura tradicional, etcétera? Bueno, yo me temo que la gente que estudia Historia del Arte todavía a día de hoy se queda en los ismos, se queda en las vanguardias y no llega no solo al arte urbano, sino a lenguajes artísticos anteriores al arte urbano, pero eso es algo que la academia tendrá que ir avanzando en su actualización inevitablemente, pero a día de hoy creo que todavía hay una laguna importante a nivel formativo en ese ámbito de la educación. El arte urbano es una parte de la creación actual, o sea, yo en mi caso como crítico y comisario antes de estar aquí trabajando, ¿no? Nunca he entendido las disciplinas artísticas de un modo estanco, nunca he separado, o sea, cuando yo he pensado en un artista o en un trabajo para comisariar una exposición, no he pensado si era vídeo, si era instalación, si era pintura, si era dibujo, si era escultura. Me interesaba qué estaba contando el artista. Y los artistas ahora ya no, bueno, todavía hay algunos que sí, pero en su mayoría ya no funcionan por disciplinas, funcionan por proyectos, funcionan por ideas, por iniciativas, por conceptos, y eso hay veces que requiere ser formalizado a través de una instalación o a través de un vídeo o a través de una pintura o a través de múltiples formatos. Entonces, no sé, para mí ha caducado esa idea de las técnicas y los compartimentos estancos. Yo ya no entiendo así el arte. Y finalmente habéis utilizado este lenguaje quizá porque es un tema que nos incumbe más a todos.
no se puede apartar de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Por eso es arte urbano. Me aventuro yo, hago yo la pregunta y la respuesta, como veis. La elección de la técnica no es casual. Yo sí que tenía claro que quería que estuviera representado. Primero, no quería monotonía, eso es algo que teníamos claro también José Luis. Hablamos de que debía haber instalaciones, debía haber algo de vídeo, tenía que haber todo tipo de lenguajes expresivos. Y como te decía antes, la parte divertida es esa, que cada artista puede expresarse de la manera que mejor lo crea, sin tener que traicionarse, por así decirlo. Como hablabais antes de los sismos, y enlazando con lo que estabas hablando tú ahora, tuvimos las primeras vanguardias a principios del siglo XX que movieron a un montón de masas de gente. Hubo unas segundas vanguardias, considero yo, el pop art, que es un arte muy popular, y creo que la tercera vanguardia de estos últimos 120 años es ahora el arte urbano. La eclosión del arte urbano no ha habido, en un periodo entre las primeras, segundas y terceras vanguardias, no ha habido un periodo tan popular que haya movido tantas masas de gente, que haya venido gente que ni siquiera está interesada en el arte, gente que no ha pisado a lo mejor un museo, que no ha ido a visitar una exposición, pero que caminando por la calle se encuentran un mural, lo fotografían, se hacen selfies, compran una print de ese artista, lo siguen, se convierten en ídolos, se hacen fans. Hay un fenómeno fan, por así decirlo, y eso es un atractivo que tiene el arte urbano que otras disciplinas dentro del arte contemporáneo no tienen, creo yo. El atraer a esas masas de gente, en el momento en que tú consigues juntar una institución como la que estamos ahora mismo, que es un templo, y metes dentro algo de la cultura popular contemporánea de ahora mismo, creo que vamos a necesitar unos 10 o 15 años para entender y para ver con perspectiva lo que acabamos de hacer. No me refiero solo a esta exposición, sino a todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años, y en eso José Luis ha tenido mucho que ver, porque desde que él entró en el Centro del Carmen ha sido la irrupción del arte urbano, tanto con la exposición que hice con Chema Rodríguez, luego vino Kuda, luego Pichiabo, Steve, Dulc, todos han ido pasando por aquí para la gente más purista dirá institucionalizar el arte urbano, pero creo que no, creo que es darle una relevancia y un estatus que no teníamos antes. Está en un momento de ola, porque tu caso, sin ir más lejos, tú ya has expuesto en Nueva York, has expuesto en Los Ángeles, próximamente expondrás en Zúrich, aparte de otros sitios en Europa. Es una ola que ya se ha desatado. Es un movimiento global, de la misma manera que la emergencia que tenemos de cambio climático que nos está acechando también lo es, también es un problema global. Entonces creo que hemos dado, José Luis y yo, con la clave de intentar meter un movimiento global para definir un problema global. Totalmente, totalmente. Tengo que decir sí. que yo llevo desde el año 1998 trabajando en proyectos de arte en el espacio público, y mi tesis doctoral se llama La mediación social del arte en el espacio público. Quiero decir, es un tema que a mí me ha movido, o sea, es uno de los motivos por los que yo me dedico al arte y a la cultura, es por entender que la calle, que el espacio público es el lugar adecuado para la comunicación de ideas y para la expresión artística. He trabajado en un montón de proyectos de arte en el espacio público en Valencia y fuera de Valencia. He colaborado en un montón de proyectos y de conferencias o de textos, o sea, es un tema que a mí me ha interesado siempre, y que tener la oportunidad de poder desarrollar ese tipo de proyectos en el Centro del Carmen, en un espacio que es una referencia, que hemos convertido además que se convierta en un lugar de agitación cultural, donde la gente llega y disfruta y se han roto esas barreras entre la institución y la calle. O sea, para mí era importante que la calle entrara a la institución cultural y que se cambiara esa idea de política institucional, de cultura institucional, por una institución al servicio de la cultura, que le diéramos la vuelta a esa situación que se había convertido en algo normal, porque durante mucho tiempo, durante siglos ha sido así, pero a mí me parecía que era importante romper ese paradigma y generar otro tipo de relación entre la ciudadanía, entre los públicos, entre el espacio institucional, entre los artistas, los creadores, la forma en la que se interviene en las propias salas de exposiciones. Romper todo eso para mí era el reto por el que yo estoy aquí trabajando. Y es lo que ha creado prácticamente la marca del Centre del Carmen. Tu gestión ha sido reivindicar el valor social, el aspecto social. El título de tu tesis es lo que se ha venido a trasladar
a la gestión del Centro del Carme, que desde entonces es cuando se ha ubicado en el mapa y de qué manera, como todos sabemos. El Observatorio Cultural siempre lo ha puesto en los primeros puestos. Vamos al fondo del asunto, porque es que hay cosas aquí que me han llamado mucho la atención en cuanto al contenido, en cuanto a los planteamientos que hacéis. Primero, para situarnos y contextualizando. Acabamos de pasar, si la hemos pasado del todo, una pandemia. Ha estallado una guerra de las que parecía que no iban a estallar ya nunca más, como de hace 100 años. Vamos, son dos cosas que han ocurrido en 2 años, cuando normalmente ocurren quizá cada 50, y nos han pasado a la vez. Por un lado, uno tiende a pensar que eso puede haber enterrado el debate o la conciencia sobre el cambio climático, porque son dos cosas bastante fuertes. Por otro lado, hay visiones optimistas, que por ejemplo cuando la pandemia decían que la explosión de la compra online iba a hacer una producción más ajustada, más bajo demanda, que no iba a haber tanto desperdicio en todo tipo de producción, tanto de alimentos como textiles, etc. Ahora vemos que con la crisis energética que estamos viviendo en estos momentos debido a la guerra, parece ser que están pidiendo paso las energías renovables. Este es el panorama general, os he hecho yo también un graffiti aquí de la situación. ¿Dónde os situáis vosotros? ¿En la parte optimista, en la parte pesimista? Bueno, ¿Dónde creéis que queda el cambio climático, el problema del cambio climático en este escenario? Yo creo que no hay nada menos ecológico que la guerra, eso para empezar. Es una locura en todos los sentidos y además es un signo de involución humana. Obviamente, obviamente. El que las personas no sean capaces de entenderse mediante el diálogo, la negociación y el consenso, que tengan que recurrir a otro tipo de formas de expresión que llevan consigo la violencia, la muerte y la destrucción, me parece una equivocación de tal magnitud que es inconcebible en el año 2022. Claro, es una salvajada, es una cosa que nos ha pillado, es que es antigua, es que es algo... Hay gente que está diciendo que la crisis energética derivada de la guerra, o sea, por sacar una cosa positiva, ¿no? Igual que la gente quiere sacar cosas positivas sobre la pandemia, las personas, los expertos, que quizá sea un espaldarazo en el futuro para las renovables, para las energías limpias. Pero eso ya estaba antes. O sea, el hecho de que ahora se quiera aprovechar que hay una guerra para intentar tirar hacia las renovables es como el paso que hacía falta. Pero este problema ya venía de antes. Esto no es, menos mal que ha venido una guerra para que nos hagamos cargo, no, esto se hace pues porque la dependencia de las energías fósiles vienen del enemigo y no deberíamos darle dinero al enemigo, no se está creando una conciencia. Entonces, si no se conciencia realmente, no sirve de nada, porque una vez esta guerra se va a pasar, tarde o temprano se pasará, y lo que no podemos hacer es volver otra vez hacia atrás. Lo que se trata es de que se tomen las decisiones correctas en función de lo que hace falta hacer, no en función de fastidiar al adversario o al enemigo o de tomar subterfugios para tomar esas soluciones, ¿no? Aquí hemos planteado 12 retos medioambientales en los que la guerra no tiene ninguna cabida, por supuesto, y que las soluciones que se puedan tomar a nivel individual, que es de lo que se trata también esta experiencia, venir aquí y decir, una vez has acabado la expo, decir, ¿qué puedo hacer yo? Poder ir a la sala que la Dirección General de Cambio Climático ha ayudado mucho y ha promovido para que el espectador, cuando salga, se vaya con un sentimiento de optimismo. Lo que estabas hablando antes tú, ¿esto es optimista o es pesimista? Es optimista. Hay que ser optimista, siempre. Y más aún en esta situación en la que parece ser que tenemos las herramientas para poder revertir la situación. Nosotros, los artistas, los comisarios, la institución, el Centro del Carme, hemos puesto todos nuestros recursos para intentar crear un espacio no solo de belleza artística, que es lo que hemos hablado, sino también de concienciación. Y gracias a los expertos que tú antes comentabas, tenemos las soluciones. La guerra, la pandemia, son solamente baches en el camino. Lo estamos viendo, pero en cambio se señalan, varios de los textos que acompañan las obras, se señala la insostenibilidad económica como el principal enemigo del clima, por decirlo así. En cambio, esta mañana me repaso la prensa y veo a grandes empresas que son fenomenales, que van a hacer inversiones que van a luchar contra el cambio climático y que va a funcionar esto enseguida, y lo están diciendo un montón de años.
Yo creo que y no ocurre nada. Mientras que el medio ambiente no sea una materia de campaña electoral, o sea, mientras que no haya una demanda social lo suficientemente significativa y eso supone que haya un volumen de población lo bastante concienciada con el origen de los problemas o de muchos de los problemas que tenemos, y eso se introduzca como parte de los programas electorales de todos los partidos políticos y sea un elemento como lo es las pensiones, la educación o cualquier otro tema considerado de primer orden, mientras que la sociedad no conciba que existe un problema grave, los responsables políticos y los partidos políticos no van a incorporar eso como una prioridad en sus programas. Y por lo tanto no va a haber debates electorales acerca de esa materia, como tampoco los hay prácticamente. Pero luego no se... Sí, pero como tampoco los hay prácticamente acerca de cultura. O sea, cuando tú ves claro, en debates electorales o cosas así a nivel estatal, me refiero, de repente, ¿quién habla de cultura? Cero. ¿Quién habla de emergencia climática? O sea, ¿quién se está preocupando de eso? ¿Por qué? Porque evidentemente responden a estrategias de comunicación que conectan con sensibilidades de la ciudadanía y por lo tanto el tiempo que tienen para comunicar sus ideas y sus programas lo restringen a aquello que consideran que tiene un impacto electoral o que puede tener un vuelco en las urnas. Mientras que la sociedad no esté lo bastante sensibilizada y tome conciencia de cuál es el problema que afecta ya y que va a afectar en el futuro a su vida y a la vida de sus hijos y de sus descendientes, hasta que no entiendan eso, no se van a producir cambios. Por eso este proyecto y el trabajo que estamos intentando hacer desde el Centre del Carme y desde tantos otros ámbitos y tantas otras esferas y tantos otros agentes sociales, de introducir este mensaje en la sociedad como una especie de gota a gota, de riego por goteo, este proyecto lo que pretende ser es eso, no es otra cosa. Es una llamada de atención y es una forma de, a través de las herramientas de las que nosotros disponemos, que son las del arte, el pensamiento y la expresión artística, hacer llegar un mensaje que consideramos que tiene que introducirse de forma masiva en la conciencia colectiva. Los políticos al final casi no evolucionamos, siempre la pelea está en subir impuestos, bajar impuestos. Entonces, ¿crees que ese momento en el que decir, señores, vamos a tomarnos en serio el problema del clima, genere votos y por tanto esté en primera línea del debate político, está muy cerca, muy lejos? Bueno, es cierto que el gobierno valenciano en septiembre de 2019 hizo una declaración de emergencia climática. Esto es un hito en la historia, no había sucedido en nuestro contexto nunca. Bueno, entiendo que es un paso positivo y es un paso adelante y que hay segmentos de población lo bastante sensibilizados y también ámbitos en la política que tienen un compromiso como para llegar a ese tipo de declaraciones. Pero es evidente que falta mucho camino por hacer. Nada se consigue de hoy para mañana. Yo empecé a ser activista medioambiental en el año 93 o una cosa así, siendo estudiante de Derecho en la Universidad de Valencia. Es algo que me ha preocupado siempre. En aquel momento éramos una especie de extraterrestres en la Facultad de Derecho. Imagínate si a día de hoy todavía esto sigue siendo una cuestión de la que no se habla prácticamente, ¿no? Claro. Se nos está empezando a acabar el tiempo y, bueno, faltan un montón de cosas. Una pregunta, una curiosidad, porque no es exactamente lo mismo. ¿Qué es correcto decir, cambio climático o calentamiento global? Porque existe la teoría de que se cambió el término calentamiento global, que era como más alarmante, por el de cambio climático, que parece que la Tierra ya ha experimentado en otros momentos. El calentamiento son dos términos diferentes, sí, son para dos términos designar diferentes, dos problemas diferentes. pero digamos que todo lo que está planteado en esta sala, en Ferreres-Boerlich, son diferentes problemas que como consecuencia tienen un impacto directo en el cambio climático. Y el calentamiento global es una de ellas. El calentamiento global es la temperatura que alcanza el planeta debido a los gases invernadero, al efecto de los gases de efecto invernadero, y hace que aumente X grados la temperatura del planeta. Pero también las basuras que tiramos al océano y envenenamos a los peces, también el uso de combustibles fósiles, también la deforestación,
también la contaminación, también la forma en la que gestionamos los recursos, todas estas, el tema de la gestión del agua, todos estos problemas, además del calentamiento global, inciden en el cambio climático. Entonces, para no utilizar los términos indistintamente y de forma inapropiada, el frontispicio principal es cambio climático y el calentamiento global es uno de los elementos que contribuyen al cambio climático. Exacto, y todo pues, desde el punto de vista, recordemos, desde un punto de vista artístico. Esto no es un documental, la gente que nos esté viendo no quiero que piense que van a venir aquí a una conferencia, simposio, a una conferencia. No. Esto está tratado desde un punto de vista de personas que están concienciadas, personas que con una sensibilidad, por lo que yo he podido conocer, mayor que la del común de las personas que van a venir a verla. Todos y todas las artistas que hemos participado tenemos una sensibilidad muy alta y eso se puede ver en cada uno de los trabajos. Eso yo creo que es lo más atractivo que podemos ofrecer al público. En este proyecto hemos conjugado dos cosas fundamentales: la libertad expresiva y de creación de los artistas desde su subjetividad y su libertad. Es la base fundamental de la creación artística por una parte, pero por otra parte hemos contado con el asesoramiento de especialistas y de técnicos que proceden del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana, que forma parte de la Consellería de Transición Ecológica. Entonces, ese soporte y ese apoyo ha sido muy importante porque en algunos aspectos han asesorado o han acompañado el discurso para que los datos y las expresiones que se pudieran hacer alrededor de ellos fueran precisos, ajustados a la realidad y no se cayera en incoherencias o en incorrecciones que no responden a una realidad científica. Entonces, aquí se conjugan ambos terrenos: la libertad expresiva, la subjetividad de criterio y de opinión artística, por una parte, con la verificación, digamos, de esos datos y de ese acompañamiento por parte de especialistas. Claro, fantástico. Que se sepa que es una aventura estética, una inmersión estética, un deleite estético, por supuesto, que va acompañado por unos contenidos muy importantes, asesoramiento científico y propuestas de soluciones. ¿Le corresponde a los artistas llevar a cabo esas soluciones? No. Su forma de acercárnoslas es hacerlas atractivas de esta forma tan impresionante y que las conozcamos mejor. Bueno, me dejo alguna cosa. ¿Queréis hablar? ¿Tenéis algún tema favorito del que ni se me ha pasado por la cabeza? Hace falta educación, hace falta cultura y hace falta una transmisión libre de ideas y una comunicación de la realidad a través de la inteligencia. Y es por eso que impulsamos proyectos como este, justamente para que desde la libertad de la creación por una parte, pero también desde la libertad de la interpretación de las personas que visiten el proyecto, puedan construir su propio relato. Perfecto, pues José Luis Vinz, un placer inmenso. Os doy la enhorabuena, reitero, por esta exposición que estará 6 meses disponible para el público, así que el que tenga cierta curiosidad no tiene excusa de tiempo, porque son 6 pedazos de meses en los que el clima, la política, el mundo, todo puede haber cambiado un montón, y lo que se vea en marzo a lo mejor no tiene nada que ver con lo que se vea en septiembre. La interpretación puede ser totalmente diferente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Creación sin Barreras.